Buenas tardes a todos, todas. Siendo las 14 horas con 34 minutos del día 9 de abril del año 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique por favor el quórum legal y dé cuenta del orden del día de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, la magistrada Gabriela Nieto Castillo y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los proyectos de resolución correspondientes a los juicios locales de los derechos político-electorales identificados con claves TEC-JLD-24/2018, TEC-JLD-25/2018, TEC-JLD-27/2018, TEC-JLD-28/2018, TEC-JLD-30/2018, TEC-JLD-35/2018, TEC-JLD-36/2018 y TEC-JLD-38/2018, así como los proyectos de resolución correspondientes a los recursos de apelación identificados con las claves TEC-RAP-8/2018, TEC-RAP-9/2018 y TEC-RAP-13/2018, todos precisados en los avisos fijados en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los proyectos previamente circulados. Si están de acuerdo, pueden manifestarlo en votación económica. Bien, se aprueba. A continuación, secretaria Mariana Ramírez Osornio, dé cuenta, por favor, de manera conjunta del proyecto de resolución de los juicios locales de los derechos político-electorales con claves de identificación TEC-JLD 24/2018, TEC-JLD 25/2018 y TEC-JLD 27/2018 de este tribunal, turnados a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Magistrado presidente, magistrada, magistrado. Previa autorización de ustedes, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo a los juicios locales de los derechos político-electorales con claves de identificación TEC-JLD-24/2018 y acumulados TEC-JLD-25/2018 y TEC-JLD-27/2018.
Los juicios se instauran contra de la resolución emitida el 6 de marzo del presente año por el Consejo Distrital 7 de Corregidora del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que niega el registro al promovente como aspirante a la presidencia municipal del municipio de Corregidora, al no reunir el 2% de manifestaciones de apoyo, y contra de los oficios que dan a conocer dichos resultados. Y toda vez que se determinó que había conexidad entre dichos asuntos, en el proyecto se propone su acumulación. Del análisis del TEC-JLD-24, diagonal 2018, y TEC-JLD-25, diagonal 2018, se advierte que el acto impugnado lo constituye actos preparatorios que no producen una afectación real en los derechos de quien impugna, por lo que no pueden considerarse como actos definitivos, ni mucho menos una acción constitutiva de agravio. Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia, se propone declarar el sobreseimiento de dichos asuntos. En lo que corresponde al TEC-JLD-27, diagonal 2018, el actor aduce que es ilegal el proceder de la responsable por la omisión de responder la solicitud de ampliar un plazo para recabar las manifestaciones de apoyo, a fin de subsanar inconsistencia, y porque la responsable debió aplicar la legislación general y verificar los apoyos ciudadanos en cuanto a su temporalidad. En el proyecto se propone declarar ineficaz el primer agravio, debido a que, si bien es cierto no se produjo respuesta explícita en cuanto a su petición, lo cierto es que no se vulneró derecho alguno, pues ordenar a la autoridad responsable de respuesta a su solicitud no tendría el efecto de obtener su pretensión, ya que no existe fundamento jurídico que autorice al actor un plazo mayor al concedido, de tal forma que pueda alcanzar su pretensión de habilitar los formatos y aplicación móvil, pues el plazo de 48 horas tiene como efecto el que el aspirante manifieste lo que a su derecho convenga o subsane las inconsistencias que correspondan, cuando éstas sean subsanables, pero no para sustituir ni recabar manifestaciones de apoyo, pues ello trastocaría el derecho de igualdad. El segundo agravio se propone declararlo fundado y suficiente para revocar el acto reclamado. En esencia, el actor aduce que deben considerarse válidas las manifestaciones de apoyo que se encuentran duplicadas, atendiendo a su temporalidad en lugar de declararlas nulas. En esos términos, el marco jurídico que rige las candidaturas independientes en lo relativo a la validez de las manifestaciones de apoyo duplicadas está integrado por el artículo 193, fracción segunda de la Ley Electoral, y 32, inciso H, de los criterios para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las personas aspirantes a cargos de elección popular a candidatura independiente, mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el Estado de Querétaro. Criterios que se adoptan como parte integral de la regulación normativa bajo el esquema previsto por el artículo 179 de la Ley Electoral, al establecer categóricamente que los ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes deberán atender las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, así como los criterios o acuerdos que emite el Consejo General. Por lo que, una vez que fueran analizadas las disposiciones legales que anteceden, se emplea el método de interpretación conforme bajo el principio pro homine. De esta manera, ponderando un mayor beneficio que garantice un derecho efectivo de votar y ser votado en el sistema de candidaturas independientes, este proyecto propone que se tome en consideración la temporalidad de las manifestaciones de apoyo que hayan sido duplicadas, de tal forma que se compute como válida la última manifestación recibida en términos de lo dispuesto por el artículo 32 de los criterios referidos. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto. ¿Habría alguna intervención? Por favor, magistrado Guerrero. Muchas gracias. Con su autorización, presidente, magistrada, solamente para exponer la forma en que se argumenta en este proyecto, dado que más adelante, como veremos, tenemos otros similares relacionados con las candidaturas independientes. En este supuesto, lo que los actores plantean en primer lugar es la omisión de responderles una petición que dirigieron al instituto en el sentido de pedir más tiempo para recabar manifestaciones de apoyo. Es cierto que la autoridad omitió responder puntualmente esta petición, sin embargo, lo que se propone es tener por no vulnerado algún derecho, debido a que cualquier respuesta que emitiera el instituto será en sentido negativo, dado que el marco jurídico no otorga un plazo extraordinario para recabar manifestaciones de apoyo. No obstante, donde sí creemos que tiene la razón el actor es en la forma en que se le da el tratamiento a las manifestaciones de apoyo duplicadas. Conforme a la legislación local, cuando se exhiben más de 2 manifestaciones en el mismo sentido, lo que la ley establece en el artículo 193 es que se anulan. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, a nivel federal, en donde al menos una de las manifestaciones, la primera expuesta, sí vale.
No obstante, la estrategia argumentativa del proyecto que someto a su consideración es aplicar el principio pro homine, porque sucede que en los criterios emitidos por el propio Instituto Electoral para regular las manifestaciones de apoyo, hay un precepto muy interesante que es el 32, inciso H, que establece que cuando se presentan dos manifestaciones de apoyo, en lugar de anularlas, como dice la ley, lo que se hace es computar la última que sea recibida a través de la aplicación informática. Este precepto de los criterios es mucho más bondadoso que el que establece la ley de nulidad. Es decir, la ley establece una sanción muy grave, que es anular las dos manifestaciones de apoyo, aunque sean por la misma persona, por el mismo ciudadano. En cambio, los criterios lo que hacen es validar la última manifestación de apoyo en esas mismas condiciones. Conforme a nuestra ley electoral, nosotros debemos de aplicar la ley en forma que amplifique los derechos fundamentales. El derecho a ser votado en su modalidad de candidatura independiente es un derecho fundamental, de tal manera que si nos ponen a escoger entre estas dos disposiciones, definitivamente escogeremos la de los criterios, que forma parte del marco jurídico que regula a nivel local las candidaturas, y por ende consideramos que a través de esta interpretación podemos llegar a la consideración de que el instituto debe de hacer un nuevo cómputo tomando en cuenta estas manifestaciones duplicadas, solamente la última, y en lugar de aplicar la ley que llevaría a sancionar con la nulidad, es decir, convertir en la nada estas manifestaciones duplicadas. Con este mismo método, pues consideramos que el actor obtiene el beneficio que buscaba aplicando la ley federal, aunque en sentido inverso, porque la ley federal dice que valen las primeras y a nivel local dicen que valen las últimas. El instituto tendrá que hacer una nueva valoración de estas manifestaciones de apoyo y con base en ello determinar si se alcanzaron o no las necesarias para obtener el registro correspondiente. Esas son las razones que justifican el sentido de la propuesta que hoy someto a su consideración, presidente. Gracias. Gracias, magistrado Guerrero. Magistrado, ¿alguna intervención? Sí, magistrado, gracias. Bien, con todo respeto, manifiesto que coincido con el sentido de este proyecto que propone revocar esta resolución de fecha 6 de marzo, por medio de la cual se niega el registro a una candidatura independiente. Sin embargo, me aparto de las consideraciones, toda vez que me parece que en este caso lo que se debió llevar a cabo es un ejercicio de inaplicación tanto del contenido de la ley electoral, particularmente en relación al artículo 193, como el de los lineamientos, a fin de poder aplicar entonces los criterios. Como ya se mencionó, más adelante también se resolverá un asunto en el mismo sentido. Bien, el proyecto en este caso, como ya se expuso, propone llevar a cabo una interpretación conforme, considerando el contenido de la ley electoral del Estado de Querétaro y el artículo 32, inciso H, de los criterios ya mencionados. Me parece que, si bien aquí lo que está planteando la parte actora es que se considere esa duplicidad de manifestaciones de la ciudadanía a favor de dos o más, en este caso dos personas que aspiren a una candidatura, el tratamiento que debió haberse dado al asunto es el siguiente. El artículo 193 de la ley electoral establece que cuando se hayan presentado por la misma persona a dos o más aspirantes al mismo cargo de elección popular una manifestación de apoyo, entonces estas serán nulas. Y por su parte, el artículo 32, inciso H de los criterios señala que en el caso de que una misma persona haya presentado manifestaciones de apoyo en favor de más de un aspirante al mismo cargo, solo se computará la última, pero aquí establece un supuesto, siempre y cuando la o el aspirante haya alcanzado el número mínimo de apoyo ciudadano exigido por ley. Aquí lo que plantea el proyecto es llevar a cabo una interpretación conforme y se basa en lo que establece la tesis 176 de 2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que nos resultaría aplicable. ¿Por qué? Porque hablar de una interpretación conforme implicaría que interpretar de una norma que nos presenta diferentes posibles interpretaciones, elegir aquella que de mejor manera se coincide con la norma suprema. Por otra parte,
podríamos encontrarnos el supuesto que de dos normas se busque la que maximiza la tutela de los derechos, que es lo que se hace. Sin embargo, me parece que en este caso no estamos hablando de dos normas que estén compitiendo porque no existe identidad normativa, es decir, estamos hablando de una ley y estamos hablando de unos criterios. Aquí lo que tendríamos que hacer es inaplicar la ley para poder dar cabida a estos criterios. Por otra parte, el proyecto también, ya particularmente haciendo referencia a los criterios, sí presenta de manera implícita un ejercicio de inaplicación de esta última porción en la que se refiere que cuando él o la aspirante haya alcanzado un número mínimo de apoyo ciudadano exigido por ley. Aquí al respecto, el proyecto señala que no pasa desapercibido, que el artículo 32, el inciso mencionado, se refiere a la aplicación móvil, pero puede aplicarse al formato físico de manera analógica. Establece la condicionante de que el aspirante debe alcanzar un número mínimo de apoyo ciudadano para que surta la aplicación de dicho supuesto. Refiere que ante dicha condicionante no se expone que se persiga un fin constitucionalmente válido, que sea idóneo y que sea necesario, y por el contrario se restringe un derecho, es lo que plantea el proyecto. Pero me parece, y con todo respeto, que en este caso se realiza una aplicación, pero aquí sí cabría una interpretación conforme. En el otro caso estaríamos hablando de una interpretación pro persona. En este caso de una interpretación conforme sería lo conducente, porque aquí de este precepto podríamos generar o identificar dos posibles interpretaciones, que para verificar los apoyos duplicados debe reunirse un 2% de apoyos válidos, o para verificarse los apoyos duplicados deberían considerarse el que haya alcanzado el 2%, ya sea de apoyos válidos o nulos. Creo que aquí podría caber un ejercicio de interpretación conforme y no una aplicación que se hace de manera implícita, reconociendo el esfuerzo y reconociendo pues la estructura de este proyecto, porque finalmente cada asunto nos puede generar diferentes criterios de interpretación. Me parece que lo correcto en este caso habría sido inaplicar la ley para aplicar los criterios, porque aquí no cabría ese ejercicio de interpretación conforme. Por otra parte, coincido con la referencia que hace en cuanto a que no es posible aplicar la normativa federal, toda vez que el contenido, en este caso, en este supuesto, lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que en caso de que se den dos manifestaciones de una persona para dos aspirantes a una candidatura distintas, deberá aplicarse la primera. En este caso no aplica, valga la redundancia, porque hay manifestación expresa en la ley de que será para cargos federales. Es todo, presidente. Gracias, magistrada. Con el permiso de mis compañeros magistrados, yo intervendría tratando de ser muy breve y antes de establecer algunos contrastes argumentativos en el proyecto del magistrado Guerrero en relación con el proyecto que la ponencia a mi cargo, presenta al Pleno. No quiero dejar de agradecer y reconocer el esfuerzo de ambas ponencias por el tratamiento a dos asuntos de suyo muy complejos, que requieren un tratamiento técnico igualmente complejo, y hoy ante el Pleno proponemos una solución igualmente técnica en relación a estos planteamientos en los proyectos. Yo adelanto que estoy a favor del proyecto del magistrado Guerrero, aunque al igual que la magistrada Nieto, no comparto todas sus consideraciones. Por ello anuncio que emitiré un voto concurrente. Haciendo el esfuerzo por ser muy concreto en relación, digamos, a las diferencias entre ambos proyectos, por el orden del día es necesario argumentar de esta forma. Yo diría, y creo que aquí el Pleno es coincidente, que las consideraciones que están vertidas ahí me parece que son uniformes en muy buena parte en ambos proyectos. Tratando de ser concreto, trataré de establecer, digamos, dónde no compartimos las consideraciones, o concretamente en qué parte nos apartamos de esos argumentos o consideraciones. Yo diría en primer término que los proyectos son coincidentes en proponer revocar la determinación de la autoridad responsable. En eso los proyectos son absolutamente coincidentes. Se apartan en cuanto a las razones o argumentos por las que hay que revocar. Y la diferencia principal consistiría en lo siguiente.
si me lo permite, magistrado Guerrero, y a ver si hago la interpretación correcta. El magistrado Sergio Guerrero propone en su proyecto que hay que recurrir, digamos, a la interpretación pro persona, y a través de la interpretación y la aplicación de la interpretación pro persona, establecida en el artículo 1 constitucional, resuelve el planteamiento del problema. Para ello recurre a los criterios que establece el instituto en relación a cómo se deben recabar los apoyos para las candidaturas independientes. El proyecto, a cargo de mi ponencia, adelantando, insisto, propone dos aspectos. Primero, a partir de aplicar el test de proporcionalidad, proponen aplicar el artículo 193, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado, y el artículo 32, fracción segunda de los lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el registro de candidaturas independientes. Y, en segundo término, propone establecer un parámetro válido aplicable al caso concreto, el cual, concluye, es el establecido en el artículo 32, inciso H, de los criterios para recabar y presentar apoyo para las personas aspirantes a cargos de elección popular a candidatura independiente. Me parece que esta es la gran diferencia. Mientras un proyecto aplica el principio pro persona, el otro proyecto considera necesario, en primer término, inaplicar artículos que establecen la nulidad de los apoyos cuando estos se generan por partida doble. Estos en aquellos supuestos o casos en los que el ciudadano tuvo a bien otorgar su apoyo a dos candidatos diferentes, y en ese sentido el artículo 193, fracción segunda de la Ley Electoral, no deja lugar a ningún otro tipo de interpretación, es contundente, es claro, en ese supuesto se deben anular ambos apoyos. Y el artículo 32, fracción segunda de los lineamientos, dice exactamente lo mismo. El único precepto o argumentación en donde cabe haber diferencia es el establecido en los criterios. Ahora, ¿por qué no los aplicamos de igual forma en ambos proyectos? Ahí está la diferencia. Nosotros, en el proyecto, no consideramos apropiado, en parte como lo ha comentado la magistrada Nieto, hacer una aplicación directa de los criterios, dado que los criterios tienen delimitada su aplicación, particularmente por lo que ve a los apoyos que se recaban por formato electrónico, y no hace mención específica a los formatos que se recaban por otra vía. A partir de esto, digamos, nosotros consideramos que no es viable hacer, digamos, una aplicación directa. Antes hay que inaplicar el artículo 193 y el artículo 32, la fracción segunda de los lineamientos. Son dos vías con argumentaciones concretamente distintas en ambos planteamientos, pero coincidentes en cuanto a determinar, en cuanto a considerar que es necesario revocar la determinación de la autoridad responsable, en cuanto a darle, digamos, la oportunidad a los aspirantes de que se pueda revisar particularmente esta situación a la luz de un tratamiento que maximice su acceso al cargo, en este caso como aspirantes a una candidatura independiente. Si no hay alguna otra intervención, magistrada, magistrado, entonces le pediría al secretario general, por favor, que proceda a tomar la votación del asunto correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor con las consideraciones expuestas. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor, y anunciando voto concurrente. Gracias, magistrado. Presidente, le informo que el proyecto de resolución de los juicios locales de los derechos político-electorales con clave de identificación TEC-JLD-24/2018, TEC-JLD-25/2018 y TEC-JLD-27/2018 fue aprobado por unanimidad con votos concurrentes de la magistrada Gabriela Nieto Castillo y de usted, magistrado Martín Silva Vázquez. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en relación a los medios de impugnación de cuentas, se resuelve: primero, se acumulan los juicios electorales TEC-JLD 25/2018 y TEC-JLD 27/2018 al diverso TEC-JLD 24/2018, por ser este el más antiguo. Por lo anterior, se ordena glosar copia certificada de la sentencia dictada en este juicio a los expedientes acumulados. Segundo, se sobreseen los expedientes con clave de identificación TEC-JLD 25/2018 y TEC-JLD 27/2018. Tercero,
se revoca la resolución impugnada de 6 de marzo dictada por el Consejo Distrital 07 de Corregidora del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que negó el registro de la candidatura independiente a los aspirantes que integran la planilla encabezada por el actor bajo los efectos precisados en el punto 6º de la presente resolución. A continuación, secretaria Marta Paola Carvajal Zamudio dé cuenta del proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEC-JLD 28, diagonal 2018, de este tribunal turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales, clave TQJLD 28, diagonal 2018, en el que la actora controvierte la resolución emitida el 6 de marzo de 2018 por el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en la que se determinó la improcedencia de su registro como candidata independiente al cargo de diputada local. En el proyecto se analiza el agravio relativo a que la autoridad responsable debió aplicar la norma más favorable en caso de que las manifestaciones de respaldo ciudadano hayan sido expedidas por la misma persona a 2 o más aspirantes al mismo cargo de elección popular. Al respecto, se estima que dicho agravio es parcialmente fundado. Se precisa que los artículos 193, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y 32, fracción segunda de los lineamientos de candidaturas independientes son coincidentes al disponer que las manifestaciones de respaldo ciudadano serán nulas cuando se hayan expedido por la misma persona a 2 o más aspirantes al mismo cargo de elección popular. En la consulta, se considera que dicha norma es una disposición clara y contundente, pues expresamente priva de efectos jurídicos a las manifestaciones de respaldo de la ciudadanía y por lo tanto no permite una interpretación distinta bajo la cual pudiera concluirse que puede declararse válida una manifestación que encuadre en tal supuesto. Al no permitir dicha norma una interpretación más amplia, se tiene presente que en el año 2011 el sistema de control constitucional concentrado fue modificado para permitir que todos los jueces ejercieran un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad de leyes. En este contexto, para determinar si existe una restricción al ejercicio de derechos humanos, en el proyecto se utiliza como herramienta el test de proporcionalidad. Al realizar el test, se concluye que la norma no cumple con el examen de necesidad, pues existen otras medidas menos gravosas para la intervención del derecho a ser votada y tampoco cumple con el examen de proporcionalidad en sentido estricto, ya que al anular todas las manifestaciones de intención se inhibe y obstaculiza la materialización de una candidatura independiente. En consecuencia, toda vez que el artículo 193, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Querétaro y el artículo 32, fracción segunda de los lineamientos de candidaturas independientes no aprobaron el test de proporcionalidad, se propone la inaplicación para el caso concreto. Ante la inaplicación en el caso concreto de la porción normativa, en la consulta se establece como parámetro válido aplicable el artículo 32, inciso H, de los criterios para recabar y presentar apoyo para las personas aspirantes a cargos de elección popular a candidatura independiente mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Por lo que como medida racional se propone que se computen como válidas a favor de la actora la última manifestación de respaldo recabadas en forma impresa o mediante la aplicación móvil cuando se hayan expedido por la misma persona a 2 o más aspirantes al cargo de diputada para el principio de mayoría relativa del Distrito 07 de Querétaro. Por otra parte, se propone calificar de fundado el agravio relativo a que la responsable omitió dar contestación al escrito presentado el 1 de marzo de 2018 en el que solicitó aclarar diversas inconsistencias en la captura de la información de los apoyos ciudadanos del sistema informático. Ello en razón de que la respuesta emitida por la autoridad responsable carece de los elementos necesarios para tener por satisfecho el derecho de petición, al no ser congruente con la petición que se realizó y al omitir notificar la respuesta de forma personal a la ciudadana. Por su parte, se califica de infundado el agravio relativo a que dentro del plazo otorgado para subsanar las inconsistencias, el Consejo Distrital debió señalar el tiempo en el que estaría disponible la utilización de la aplicación móvil. Ello en virtud de que la legislación electoral aplicable no establece la obligación de que al notificar los resultados de la compulsa, la autoridad electoral deba precisar si se habilitará o no la aplicación móvil. Máxime que de las constancias que obran en el expediente no se advierte que la promovente haya solicitado a la autoridad la habilitación de dicha plataforma. Por último,
Se califica de infundado el agravio relativo a que la actora presenta ad cautelam ante el tribunal los apoyos de la ciudadanía, aduciendo que la responsable se negó a recibirlos porque su presentación se encontraba fuera de plazo. Al respecto, se estima, por una parte, que los formatos fueron fechados antes de la fecha límite para presentarlos, por lo que el actor estuvo en posibilidad de presentarlos oportunamente. Además, los demás formatos contienen fechas posteriores al 6 de febrero de 2018, por lo tanto, fueron recabados fuera del periodo que comprende la legislación para la etapa de obtención de respaldo ciudadano. Ante lo expuesto, en el apartado de efectos se propone revocar la resolución emitida el 6 de marzo de 2018 por el Consejo Distrital del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y revocar el acuerdo denominado Contestación a la Vista emitido el 3 de marzo de 2018 por el secretario técnico de dicho Consejo Distrital. Asimismo, se propone ordenar lo siguiente. En virtud de la inaplicación al caso concreto de los artículos 193, fracción segunda de la Ley Electoral y el artículo 32, fracción segunda de los lineamientos de candidaturas independientes, dentro de un plazo máximo de 48 horas posteriores a la notificación de la sentencia, el Consejo Distrital 7 deberá verificar las manifestaciones de respaldo ciudadano que hayan sido expedidas por la misma persona a 2 o más aspirantes al mismo cargo de elección popular, para efectos de que sean computadas como válidas a favor de la actora las últimas manifestaciones presentadas que encuadren en tal supuesto. En un plazo máximo de 24 horas posteriores a que obtengan los resultados de verificación, el Consejo Distrital deberá emitir un nuevo acuerdo en el que notifique dichos resultados a la actora y en el que, a su vez, de contestación de forma congruente y exhaustiva al escrito presentado por la actora el 1 de marzo de 2018 ante dicho consejo. Se destaca que deberá notificar personalmente a la actora el acuerdo correspondiente. Una vez notificado el acuerdo precisado, se otorga al actor un plazo de 48 horas para que manifieste lo que a su derecho convenga o subsane las inconsistencias que correspondan. Concluido el plazo otorgado a la actora para el ejercicio de su garantía de audiencia, el Consejo Distrital 7 deberá emitir una nueva resolución en un plazo máximo de 24 horas sobre la procedencia o improcedencia del registro de la actora como candidata independiente al reunir o no con el porcentaje de manifestaciones que exige la ley. Hecho lo anterior, en un plazo máximo de 24 horas, la autoridad deberá informar a este tribunal el cumplimiento de la sentencia, adjuntando copias certificadas de las constancias que acrediten el cumplimiento. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? ¿Alguna intervención? Adelante, por favor. Solo para justificar el sentido de mi voto, que obviamente será a favor del sentido, pero no de los argumentos. Y muy brevemente comento que un precepto similar, es más idéntico, casi una copia de lo que tiene la Ley Electoral de Querétaro, fue objeto de estudio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y consideró la Suprema Corte que ese precepto era válido dada la libertad de configuración legal que tienen las entidades federativas. Por esa razón, yo me aparto de la forma de declarar la inconstitucionalidad a través de una interpretación que lleve a la inaplicación. En mi concepto, lo que sucede es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un marco jurídico limitado a la ley. Pero en Querétaro tenemos un sistema jurídico, un marco normativo más amplio que no solamente está regulado por la ley, sino por los lineamientos y sus criterios. Esas tres cosas sumadas, para mí, conforman un sistema jurídico absolutamente distinto al que en forma aislada analizó la Suprema Corte. La Suprema Corte nada más validó una ley igual a la de Querétaro. Por eso yo me aparto un poco de declararlo inconstitucional e inaplicarlo, aunque sea inconstitucional solo para el caso concreto. Lo que yo digo es que conforme al marco jurídico que ofrece respuestas contradictorias, lo que hay que hacer es eliminar la respuesta contradictoria y quedarnos solamente con la que sea más favorable al derecho fundamental de ser votado. Por esa es la razón por la cual yo presenté un proyecto con argumentación distinta. No obstante, aquí lo interesante es que aplicando dos métodos de interpretación constitucional llegamos exactamente a la misma conclusión, y creo que eso es lo valioso de la vocación que ha mostrado este tribunal. Somos muy garantistas en términos de ofrecer respuestas, las mejores respuestas, las más benévolas para los derechos fundamentales, y tratándose de candidaturas independientes hemos dado pasos agigantados en muchos temas que ya hemos comentado en anteriores sesiones. Esas son las razones por las cuales me aparto de los argumentos, pero en cuanto a las consecuencias, estoy plenamente convencido de que lo mejor es
que a los candidatos independientes se les analicen esas dobles manifestaciones de apoyo, no para anularlas, no para desaparecerlas, no para declarar que son la nada solo porque están duplicadas. El ciudadano no puede ver, digamos, eliminada su participación solo que porque exhibió dos manifestaciones de apoyo a personas distintas. Por el contrario, lo que debemos de fomentar, tal como lo está haciendo este tribunal, es que los ciudadanos participen y que en caso de error o duplicidad no se les castigue gravemente diciendo que lo que hicieron no sirvió para nada. Sirve para algo, ya sea sirve la última manifestación que sustituye la anterior o sirve la primera, como está en el modelo federal. Creo que esta es una muy buena solución en ambos casos, maximiza el derecho de participación ciudadana, invita a los ciudadanos a que sigan participando en esta modalidad específica de apoyo a las candidaturas independientes, en lugar de ponerles un tache absoluto y decirles que cuando se equivocan, cuando duplican, no sirve de nada y esto puede desalentar la participación ciudadana. Lo que queremos cuando se implementan nuevas formas de participación política, como esta de la ciudadana, es que la comunidad forme parte de las decisiones colectivas, no eliminarlas solo por este tipo de, digamos, inconvenientes o formalidades. Esa es la razón, creo yo, que justifica de alguna manera que los dos hayamos llegado a las mismas razones, con diferentes razones a la misma conclusión, y por eso anuncio que apoyaré el proyecto en cuanto a su sentido, pero haré un voto particular concurrente. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, ¿alguna intervención? Sí, presidente. Por favor. Gracias. Bien, también siendo coherente con lo que se expone hace un momento en relación al proyecto, al medio de impugnación resuelto anteriormente, manifiesto que yo voy de acuerdo con el proyecto que presenta en este caso el magistrado Martín Silva en sus términos, pero quiero señalar lo siguiente. Es un tema, coincido con lo que expone ahorita el magistrado Sergio, es un tema muy, muy importante el de las candidaturas independientes y me parece que en este proceso electoral ha sido muy valiosa la contribución, por supuesto, de todas las instituciones electorales, pero el hecho de que el tribunal haya tenido la oportunidad de resolver diferentes medios de impugnación en relación a las candidaturas independientes nos permite ser partícipes activos en la construcción y en la consolidación de una figura tan importante para la democracia mexicana. Son varios los medios de impugnación, insisto, y lo que ha buscado este tribunal al respecto y generalmente es garantizar el acceso a la justicia y maximizar la tutela de los derechos. En el caso en particular, tenemos el mismo supuesto, la parte actora solicita, entre otros diferentes motivos de agravio, solicita que sean valoradas las manifestaciones de apoyo de la ciudadanía de alguna persona que se dan a dos aspirantes a una candidatura independiente. Como ya se ha mencionado de manera reiterada, la normativa federal y local establece diferentes supuestos. Por una parte, la LEGIP dice que en caso de que una persona manifieste su apoyo a dos aspirantes a una candidatura, será válida la primera. En el caso de la ley electoral del Estado de Querétaro, se establece que si se da esta duplicidad, pues no se considerará la manifestación de apoyo. En el caso de los lineamientos emitidos, aprobados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en atención al contenido de la ley electoral, también se manifiesta que, habiendo duplicidad, pues la manifestación de apoyo será nula. Y en el caso de los criterios, que fue motivo de discusión y de fijar cierta posición en relación al proyecto anterior, esto se establece en el artículo 32, inciso H, que en el caso de presentarse esta duplicidad, será considerada la segunda manifestación de apoyo siempre y cuando se haya logrado el 2%. Entonces, bajo este marco, a mí me parece que si bien todos los criterios son muy ricos y la diversidad de criterios y de rutas de interpretación que nos permite el derecho son muy valiosas, me parece que es correcta la posición que asume este proyecto al inaplicar dos disposiciones, una el artículo 193 de la ley electoral y otra el artículo 32 de los lineamientos, porque estas disposiciones no dan cabida a una interpretación que pueda ser acorde a la Constitución y sí están violentando esta posibilidad de ser opción de voto, este derecho. Entonces, al inaplicar estas disposiciones, lo que se propone es la aplicación de los criterios. Si bien, y como ya se ha mencionado, los criterios
aplican para la aplicación móvil, no para los formatos físicos. Una vez que se han declarado inválidas estas disposiciones, se toman los criterios que forman parte de como un parámetro válido aplicable, se toman los criterios y de esta manera pues se está considerando la normativa al interior del Estado de Querétaro. Yo destaco que efectivamente, como ya se comentó, es imposible la aplicación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por la manifestación clara de que es aplicable al caso federal. Es todo, presidente. Muchas gracias, magistrada. Yo haré nueva cuenta una intervención que busca nada más justificar el por qué en el caso concreto, en este proyecto, se aparta, digamos, del criterio establecido en la acción de inconstitucionalidad 40/2014 y sus acumuladas 64/2014 y 80/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digamos que la cuestión principal en la acción de inconstitucionalidad número 1 es un planteamiento en abstracto, como bien lo saben, y ese planteamiento en abstracto estuvo encaminado por parte del accionante a plantear la inconstitucionalidad del artículo 232 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, particularmente porque lo que se hace en ese planteamiento es decirle a la Suprema Corte que ese artículo deviene inconstitucional dado que no respeta derecho de audiencia y porque implica declarar nulo un apoyo del ciudadano sin que éste tenga la oportunidad de que siquiera se le pregunte a cuál de los dos aspirantes pudiera otorgarle su apoyo. Simple y llanamente es contundente. La redacción efectivamente es la misma en el Estado de San Luis Potosí que el Estado de Querétaro, con las diferencias que ya se han anotado con anterioridad. Pero ese es un planteamiento en abstracto, como es inherente, digamos, a esta clase de recursos constitucionales, y en el caso concreto hay, digamos, algunas diferencias que permiten justificar justamente adoptar una postura diferente. En primer lugar, por lo que acabo de mencionar, ese es un planteamiento en abstracto, acá estamos ante un caso concreto, y en segundo término, porque finalmente la interpretación que se hace permite maximizar derechos, y creo que aquí, como ya se ha dicho de manera abundante, en eso son plenamente coincidentes los proyectos. La diferencia es, digamos, en este matiz que ya ha sido explicado con suficiencia, y simplemente era anotar, insisto, la razón por la cual justifica el proyecto el apartarse del criterio contenido en la acción de inconstitucionalidad ya citada previamente. Magistrada, magistrado, si no hay ningún otro comentario adicional, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor, anunciando el voto concurrente. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. Es mi consulta. Gracias, magistrado. Presidente, le informo que el proyecto de resolución del juicio local de los derechos político-electorales con clave de identificación TEC-JLD-28/2018 fue aprobado por unanimidad de votos, con voto concurrente del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Gracias, secretario. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas, se resuelve: primero, se revoca la resolución impugnada emitida el 6 de marzo de 2018 por el Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, así como el acuerdo denominado contestación a la vista, emitido el 3 de marzo de 2018 por el secretario técnico de dicho Consejo Distrital. Segundo, se inaplican al caso concreto las porciones normativas precisadas en el apartado de efectos de la presente sentencia. Tercero, se ordena al Consejo Distrital 07 dar cumplimiento a lo mandatado por este tribunal en los términos indicados en el presente fallo. A continuación, secretario Eduardo Alarcón Avendaño, de cuenta conjunta del proyecto de resolución de los juicios locales de los derechos político-electorales con claves de identificación TEC-JLD 30/2018 y TEC-JLD 38/2018 de este tribunal, turnados a la ponencia de la magistrada Gabriela Nieto Castillo. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, magistrada, magistrado.
Doy cuenta con el proyecto de sentencia referente a los juicios locales de derechos político-electorales 30 y 38, ambos de la anualidad que transcurre, mediante los cuales quienes integran la parte actora controvierten la omisión por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de resolver la queja interpuesta el 6 de marzo pasado y pretenden que sea resuelta a la brevedad. Primeramente, se propone acumular los expedientes de mérito por existir identidad en la causa. Por otra parte, en la propuesta se considera declarar fundada la pretensión de la parte actora, porque de las constancias que obran en autos se advierte que a la fecha la comisión aludida no ha emitido la resolución de la queja presentada. Para arribar a tal estimación, del material probatorio se desprende que la actora presentó queja en contra del acuerdo sobre el proceso interno de selección de precandidaturas el 6 de marzo del año en curso, tal como lo reconoce la Comisión de Justicia al emitir su informe circunstanciado, mismo al que adjuntó los acuerdos de sustanciación y requerimiento de 28 del mismo mes y año, mediante los cuales determinó respectivamente la procedencia de dicha queja y solicitó a la Comisión de Elecciones la información necesaria para dejar en estado de resolución la queja en comento. De esto, se aprecia una notable dilación por parte de la Comisión de Justicia para llevar a cabo los trámites y procedimientos para llegarse de los medios necesarios para resolver la queja ante ella presentada, pues de la fecha de su presentación, 6 de marzo, al acuerdo de procedencia, 28 del mismo mes, transcurrieron 22 días sin actividad procesal alguna, por lo que se considera que el derecho de acceso a la impartición de justicia tutelado por el artículo 47, párrafo segundo del Estatuto de Morena, el cual es acorde con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución General, se ha vulnerado, como lo refiere la parte actora, y en observancia a la citada prerrogativa constitucional, la queja debe de resolverse en breve término. Por tanto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia y no transgredir a futuro el derecho político electoral de quienes integran la parte actora, hacer opción de voto en el presente proceso electoral, se propone ordenar a la Comisión de Justicia para que dentro de 3 días naturales contados a partir de la legal notificación de la presente sentencia, resuelva la queja presentada. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. ¿Está a su consideración el proyecto, magistrada? Magistrado, ¿hay alguna intervención? No, presidente. Secretario, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Apoyo el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Presidente, le informo que el proyecto de resolución de los juicios locales de los derechos político-electorales con claves de identificación TEC-JLD-30-2018 y TEC-JLD-38-2018 fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en relación a los medios de impugnación de cuenta, se resuelve: primero, se declara existente la omisión de la Comisión de Justicia de resolver la queja interpuesta por la parte actora. Segundo, se ordena a la Comisión de Justicia proceda de conformidad a la consideración quinta de la presente sentencia. A continuación, secretaria María Isabel Barriga Ruiz, dé cuenta del proyecto de resolución del juicio local de los derechos político-electorales con clave de identificación TEC-JLD 35-2018 de este tribunal turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, ¿se da cuenta ustedes con el proyecto de resolución relativo al juicio local de los derechos político-electorales con clave de identificación TEQ-JLD 35-2018, por medio del cual los actores controvierten la resolución pronunciada el 6 de marzo de 2018 por el Consejo Distrital 1 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que determinó la no procedencia del derecho a ser registrados en candidatura independiente a los aspirantes que integran la planilla del Ayuntamiento del municipio de Querétaro, Querétaro. En el proyecto se propone confirmar la resolución recurrida al estimar infundados e inoperantes los agravios manifestados por los actores. En sus agravios, los promoventes se duelen principalmente de la aprobación, validez y vigencia de los criterios para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las personas aspirantes a cargos de elección popular a candidatura independiente mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de Querétaro. Y en consecuencia, estiman que el acto reclamado no se ajusta a los ordenamientos legales. Además, argumentan que ante la omisión de declarar si los apoyos
apoyo ciudadano se encuentran o no registrados en la lista nominal, se configura la afirmativa ficta a su favor. Ahora bien, por lo que ve al agravio relativo a la aprobación y vigencia de los criterios, los actores estiman que estos no fueron aprobados el 23 de octubre pasado, en el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por el que se aprueban los formatos, así como el uso del sistema informático para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las personas aspirantes a una candidatura independiente en el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el Estado de Querétaro. No obstante, y derivado del análisis a dicho acuerdo, en el proyecto se estima que estos criterios forman parte integrante del sistema informático a que se refiere el punto de acuerdo primero, por lo que se consideran aprobados, válidos y vigentes. Respecto a los argumentos de que la resolución recurrida no se ajusta a los ordenamientos legales y que la ley electoral del Estado adiciona elementos extraconstitucionales, en la consulta se proponen inoperantes e infundados. Lo anterior, derivado de que los actores estiman que el marco jurídico para el análisis de los apoyos ciudadanos se encuentra únicamente en ciertos artículos de la Ley Electoral del Estado y de los lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Sin embargo, conforme al artículo 179 de la Ley Electoral, todas las disposiciones reglamentarias, tales como lineamientos, criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes son de observancia obligatoria a todos los ciudadanos que aspiren a ser registrados como candidatos independientes. Por lo que ve a los elementos extraconstitucionales que señalan los actores en el proyecto, se precisa que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-JDC 98-2018, determinó que la presentación del original de la credencial de elector y la firma asentada en el dispositivo móvil son elementos esenciales que al conjuntarse dan certeza sobre la voluntad de los ciudadanos de otorgar su apoyo a los aspirantes o candidatos independientes. Además, se señala que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior han sostenido que los partidos políticos y los candidatos independientes se encuentran en situaciones jurídicas distintas, no equiparables, de modo que el marco normativo de los primeros no es aplicable a los segundos. Por último, por lo que ve la afirmativa ficta, se analiza que esta figura debe estar prevista en la ley aplicable, que debe existir una petición previa por el particular sobre la cual exista silencio o inactividad de la autoridad, supuestos que en el caso concreto no se actualizan, por lo que se estiman infundados argumentos vertidos en este sentido. Con base en lo anterior, se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente. Magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto. ¿Alguna intervención? No, presidente. Secretario General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Presidente, le informo que el proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEC-JLD-35/2018 fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas, se resuelve único, se confirma el acto impugnado por las razones contenidas en la presente sentencia. A continuación, secretaria Norma Jiménez Fuentes, dé cuenta del proyecto de resolución del Juicio Local de los Derechos Político-Electorales con clave de identificación TEC-JLD 36/2018 de este tribunal, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Magistrado presidente, magistrada, magistrado. Previa autorización de ustedes, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio local de los derechos políticos electorales con clave TEQ-JLD-36/2018. El juicio fue promovido contra la resolución emitida el 9 de marzo de 2018 por el Consejo Distrital 05 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, mediante la cual se determinó la improcedencia del derecho de los actores a ser registrados en candidatura independiente como integrantes de la fórmula al cargo de diputado por el Distrito 05 del Estado de Querétaro. La demanda fue admitida en la vía de juicio local de los derechos político-electorales y continuó con su substanciación hasta el 6 de abril del año en curso, en que ambos actores presentaron un escrito en el que se desistieron del medio de impugnación y solicitaron se diera por concluido el juicio, el cual ratificaron en esa misma fecha.
En el proyecto se propone sobreseer el juicio, pues los medios de impugnación se rigen por el principio de instancia de parte, en tanto que para la procedibilidad y continuación del proceso es indispensable la instancia de parte agraviada, la que en virtud del desistimiento expreso de los actores no subsiste. Por ello, se estima actualizada la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 30, fracción primera de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro y la aplicación del artículo 95, primer párrafo, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al haber ocurrido con posterioridad a la admisión. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria. Está a su consideración el proyecto. Magistrada, magistrado, ¿alguna intervención? No, presidente. Secretario General de Acuerdos, proceda entonces a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Refrendo la postura. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Presidente, le informo que el proyecto de resolución del juicio local de los derechos político-electorales con clave de identificación TEC-JLD-36/2018 fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas, se resuelve único. Se sobresee el juicio local de los derechos político-electorales promovido por los actores. A continuación, secretario Eduardo Alarcón Avendaño, de cuenta conjunta de los proyectos de resolución de los recursos de apelación con claves de identificación TEC-RAP 8/2018 y TEC-RAP 9/2018 de este tribunal, turnados a la ponencia de la magistrada Gabriela Nieto Castillo. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los recursos de apelación 8 y 9, ambos de la presente anualidad, mediante los cuales el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante legal, controvierte las resoluciones de 6 de marzo de 2017 emitidas por el Consejo Distrital 12 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En primer término, se propone escindir la demanda interpuesta en virtud de que la parte actora impugna dos resoluciones distintas en un mismo escrito. Lo anterior, puesto que del análisis de la demanda se advierte que en la misma se controvienen determinaciones distintas mediante las cuales se resolvió procedente el derecho de dos personas aspirantes a solicitar el registro mediante la modalidad de candidaturas independientes, una para la elección a la presidencia municipal del Marqués y la otra a la diputación por el Distrito 12. No obstante, se hacen valer las mismas consideraciones y agravios. En segundo lugar, respecto de los motivos de disenso, se propone declararlos infundados. Para arribar a tal hipótesis, se considera que la autoridad responsable sí cumplió con su deber contenido en los lineamientos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el registro de candidaturas independientes en el proceso electoral ordinario 2017-2018, de verificar los formatos de respaldo al momento de recibirlos previa su captura en la base de datos cuya validación final corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y sí tuvo la oportunidad de verificar en primer término que los mismos contuvieran las formalidades necesarias, como lo son las firmas o huellas correspondientes para clasificarlos como válidos o nulos en dicha base, a fin de que la Dirección Ejecutiva determinara lo conducente. Lo anterior, contrario a lo afirmado por la parte actora en el sentido de que el Consejo responsable transgrede derechos procesales al emitir una resolución en la que nunca se realizó una verificación de las firmas de apoyo de la ciudadanía, la autoridad responsable se ciñó de manera estricta al procedimiento para computar las manifestaciones de apoyo de la ciudadanía en acatamiento a la ley electoral y a los lineamientos referidos, porque capturó en el sistema diseñado para tal efecto la totalidad de las manifestaciones presentadas y las envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para su validación. Asimismo, ajustó su actuar conforme a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral de rubro candidatura independiente. La autoridad administrativa electoral debe observar las formalidades esenciales del procedimiento. Por tales consideraciones, se propone confirmar las resoluciones impugnadas. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración del proyecto, ¿alguna intervención? Secretario General de Acuerdos, procede entonces a tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado.
Presidente, le informo que los proyectos de resolución de los recursos de apelación con claves de identificación TEC-RAP-8/2018 y TEC-RAP-9/2018 fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en relación al recurso de apelación TEC-RAP 8/2018, se resuelve, primero, se escinde la demanda para los efectos precisados en la consideración segunda de la presente sentencia. Segundo, se exhorta al secretario técnico para que en lo subsecuente se limite a actuar conforme a sus facultades. Tercero, se confirma la resolución impugnada. Y en relación al diverso TEC-RAP 9/2018, se resuelve, primero, se escinde la demanda para los efectos precisados en la consideración segunda de la presente sentencia. Segundo, se exhorta al secretario técnico para que en lo subsecuente se limite a actuar conforme a sus facultades. Tercero, se confirma la resolución impugnada. A continuación, secretario Agustín Gómez Patiño, dé cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TEC-RAP 13/2018 de este tribunal turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de apelación identificado con la clave TEC-RAP 13/2018, por el que la parte actora controvierte la declaración de procedencia de una candidatura independiente al Ayuntamiento del municipio de Corregidora, Querétaro. En el proyecto se propone desechar al medio de impugnación porque se actualiza la causal de desechamiento prevista en el artículo 28, fracción segunda, en relación con el 25, fracción quinta, de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro. El artículo 25, fracción quinta de la Ley de Medios, impone a los promoventes de cualquier medio de impugnación la obligación de cumplir con el requisito de acompañar al escrito inicial de demanda los documentos que sean necesarios para acreditar su personería, salvo que se trate de los representantes de partidos políticos autorizados ante el órgano administrativo electoral en el cual promuevan. Ante el incumplimiento del requisito en cita, el órgano jurisdiccional, por mandato de ley, deberá ajustarse a lo establecido en el numeral 28, fracción segunda, de la Ley de Medios, el cual establece que será desechado el medio de impugnación. En el caso concreto, se tiene que quien se ostentó como representante suplente del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 7 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro no tiene reconocida la personería y además se omitió anexar él o los documentos por virtud del cual acreditara el citado carácter pese a haberse requerido. Por otra parte, tampoco se puede conocer el presente medio de impugnación al promoverse por propio derecho, porque la parte actora no manifiesta el prejuicio que le pudiera causar a su esfera jurídica la declaración de procedencia de la candidatura independiente cuestionada. Y además, se considera que la parte actora no puede hacer valer acciones tuitivas. Por consiguiente, se propone desechar el medio de impugnación. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración del proyecto, ¿alguna intervención? Secretario General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Presidente, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TEC-RAP-13/2018 fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas, se desecha de plano el medio de impugnación de mérito. Secretario General de Acuerdos, informe si de acuerdo al orden del día existe algún otro asunto por tratar. Presidente, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Gracias, secretario. De esta forma, al haberse agotado los puntos previstos del orden del día de esta sesión pública, siendo las 15:35, se da por concluida. Gracias por su atención.